Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Alejandro Lelo de la Rea. Denuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador haber sido registrado ante el SAT como socio de 26 empresas en Boca del Río, Veracruz. El mandatario agregó que su esposa también fue incluida en la presunta sociedad. Apareció de que me inscribieron como socio de 26 empresas. 26, me rayé. Me convertí en empresario. Todas las inscribieron el 11 de agosto del 2019 en Boca del Río, Veracruz, en las oficinas del SAT, y me ponen a mí como socio y también a mi esposa. Les voy a entregar toda la información, decirle a los mexicanos que no soy empresario, que respeto mucho a los que se dedican a esa actividad. Yo soy servidor público. Acusa el presidente López Obrador al exministro José Ramón Cosío de estar detrás de quienes han interpuesto amparos para frenar la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Que hay un exministro de la Corte, Cosío, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el gobierno, en particular el aeropuerto de Santa Lucía, y que son 16 despachos de abogados. Entonces, pues es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegítima. Por este mismo tema, el mandatario mexicano también se lanzó contra el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, a quien acusó de tener una actitud mezquina. López Obrador agregó que esperará a que se resuelva el tema. En otros temas, celebra el presidente López Obrador las expresiones de su homólogo Donald Trump respecto al esfuerzo de México en materia de migración. El mandatario destacó que existe una buena relación con el país vecino. En información de la capital, arranca en el Congreso de la Ciudad de México el foro Seguridad en el transporte, retos y perspectivas. Durante la inauguración, el diputado de Morena, Miguel Macedo, destacó que tener un transporte público seguro y eficiente es un derecho, por lo que hizo un llamado para que gobierno, empresas, conductores y usuarios trabajen de la mano. Recibe el Congreso local la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México para crear el banco de datos de ADN que otorgue información para el esclarecimiento de delitos como el secuestro y la violación, así como el feminicidio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló este proyecto. Para acabar con la impunidad en la persecución de delitos como el secuestro, la violación y otras agresiones sexuales, en su mayoría contra las mujeres, estoy enviando una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México para la utilización de uno de los instrumentos científicos y tecnológicos quizá más poderosos que permiten la identificación de los agresores. Se trata de la creación del banco de ADN para uso forense, una medida que ha mostrado su eficacia en otras ciudades del mundo. Es en realidad una herramienta innovadora de la ciencia criminalística que estamos orientando a la protección de las mujeres y que permite trazar información biográfica y genética, identifica al agresor, pero sobre todo su reincidencia. Esta iniciativa además incluye tener un banco de datos de los policías de la ciudad,
los miembros del gabinete de seguridad y los elementos de las empresas privadas de seguridad. Insisto, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que la ciudad sea el espacio seguro que merecen las mujeres. Arranca el gobierno capitalino una campaña para hacer del metro y el Metrobús zonas libres de acoso sexual. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que la campaña consiste en señalécticas y letreros que precisan las formas de violencia sexual. Además, los mensajes se difundirán en redes sociales y medios masivos de comunicación. Ofrece el gobierno local hasta 520,000 pesos a familias que busquen reubicarse fuera de la Ciudad de México tras haber sufrido daños en sus viviendas durante el sismo de septiembre. El comisionado para la reconstrucción, César Cravioto, detalló que este es un monto considerado para una vivienda de 65 metros cuadrados. Balacera en la alcaldía Venustiano Carranza deja 2 hombres muertos y 2 personas más lesionadas. Los hechos se registraron en la colonia 20 de noviembre. De acuerdo con testigos, la agresión fue de manera directa desde un vehículo en movimiento. Tome sus precauciones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana alertó sobre grupos de sudamericanos violentos y aliados con empleados domésticos que acechan residencias para robar. El titular de Seguridad, Jesús Horta, informó que en las últimas semanas se ha logrado la captura de 3 grupos delictivos con estas características. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. En los estados, suspenden clases en 33 municipios de Sonora. La medida aplicada a nivel básico obedece a la entrada del Frente Frío 1 en la entidad, el cual puede provocar lluvias intensas. La suspensión de clases se dio en ambos turnos. Localiza Protección Civil de Puebla una nueva fuga de gas LP. La toma clandestina fue ubicada en el ejido de Santo Domingo, municipio de Huejotzingo, donde apenas en agosto pasado se registró otra extracción ilegal. Personal de bomberos y Pemex trabaja para reparar la fuga. Recolecta el gobierno de Veracruz 14 de 60 toneladas de basura que contaminan las aguas del Río Blanco, cuyo caudal cruza por 17 municipios de la región centro de la entidad. La limpia se debió gracias a una denuncia ciudadana que puso en alerta a las brigadas de la administración estatal. Los trabajos de limpieza continuarán este miércoles. Presume el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, baja en pobreza y salario rosa en su entidad. Durante su segundo informe de gobierno, el mandatario reconoció que en materia de seguridad todavía hay mucho por hacer. En información financiera, pierde terreno el peso mexicano frente al dólar. El billete verde se vende en ventanillas en 19 pesos con 92 centavos y se compra en 18 pesos con 57 centavos. Proponen organismos empresariales y sociedad incrementar 30 pesos al salario mínimo para ubicarse en 132 pesos diarios. Se trata de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, quien señaló que este ajuste se debería de dar antes de la revisión de fin de año. En información internacional, se eleva a 24 el número de muertos por el sismo registrado ayer en Pakistán. Autoridades locales agregaron que el número de personas lesionadas es de 452 hasta el momento, así como grandes pérdidas en infraestructura. Revela la Casa Blanca que el presidente Donald Trump ofreció a su homólogo de Ucrania ayuda de Estados Unidos para investigar al ex vicepresidente Joe Biden. Trump pidió indagar al ahora precandidato demócrata por presuntamente presionar al país para detener una investigación de la empresa donde su hijo trabaja, que se llama Hunter Biden. Aguascalientes está contento y disfrutando del buen fútbol generado por su equipo. El Necaxa ve desde la cima a los otros equipos de la Liga MX y va rumbo a la clasificación a la liguilla después de vencer a Querétaro, club que a pesar de la derrota debe estar satisfecho por su desempeño que lo mantiene en los primeros sitios del torneo. Reconocimiento especial para los directores técnicos Víctor Manuel Bucetich y Guillermo Vázquez. El equipo que no levanta es Chivas, volvió a perder ahora en casa con Pachuca y es cuestión de días para que Tomás Boy deje el banquillo ante los pobres resultados conseguidos desde su llegada.
Alarmas encendidas nuevamente en Barcelona. Lionel Messi alegró a su afición por su regreso a la titularidad, pero no pudo jugar más de 45 minutos debido a que presentó problemas musculares. En la Liga Mexicana de Béisbol, Leones de Yucatán pegó primero en la Serie del Rey ante Acereros de Monclova con joya de picheo de César Valdés. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de Noticias de la Ciudad y el Mundo. Soy Alejandro Lelo de la Rea. Los saludo con mucho gusto este miércoles 25 de septiembre de 2019. Vamos a la información. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos. En el marco de la resolución judicial para el inicio de la obra del aeropuerto de Santa Lucía, López Obrador acusó a este organismo empresarial de servir a un partido y también a su dirigente de ser un activista. Dijo que es irracional impedir la construcción de Santa Lucía, toda vez que ya se pagó a los contratistas, se cumplió con la responsabilidad de no fallarle a los accionistas y se liquidaron los compromisos que se tenían, además de que ya se finiquitó el asunto del lago de Texcoco. Señaló que esa es una actitud mezquina, así dijo el presidente López Obrador. El punto que decía interesante el presidente es que los partidos no deben tener organizaciones como la empresarial que citaba, de Coparmex, que sean como parte o como un ala como del propio partido, como consideró que es la Coparmex. Bueno, esa es una expresión que hizo el presidente López Obrador. Y en este mismo contexto, el primer mandatario aseguró que el ministro en retiro, José Ramón Cosío, asesora a sus adversarios para presentar amparos y evitar que se construya el aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Escuchemos al primer mandatario. Que hay un exministro de la Corte, Cosío, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el gobierno, en particular el aeropuerto de Santa Lucía, y que son 16 despachos de abogados. Entonces, pues es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegítima. Por su parte, apenas minutos después de que hizo estas expresiones el presidente López Obrador, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, rechazó en su cuenta de Twitter ser asesor de los abogados que han tramitado amparos contra la construcción de este aeropuerto de Santa Lucía. Aseguró que se dedica a la academia y todas las cosas que declara son públicas, pues las escribe en sus artículos para periódicos o entrevistas. Dijo desconocer de dónde o por qué el presidente López Obrador lo señaló como parte de esta asesoría de esta organización de mexicanos contra la corrupción y la impunidad para esta tramitación de amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía. Bueno, aquí una pequeña acotación. En la misma conferencia, en algún momento le comentaron al presidente que el ministro en retiro ya había rechazado ser asesor. En un tuit que emitió el presidente dijo simplemente, pues si ya lo aclaró a él, qué bueno. Y momentos después el propio ex ministro en retiro agradeció al presidente que hubiera reparado en esta postura, en esta expresión. Bueno, y sobre este mismo tema de los amparos, será el próximo viernes 27 de septiembre a las 11:30 horas, cuando el juez Juan Carlos Guzmán Rosas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa, lleve a cabo la audiencia incidental en la que se resolverá si es o no procedente la solicitud de la Secretaría de la Defensa Nacional para dejar sin efectos la suspensión definitiva que le concedió al colectivo No Más Derroches contra el inicio de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Ayer el impartidor de justicia determinó aplazar esta audiencia debido a que aún no se realiza la inspección ocular que ofreció como prueba. En caso de fallar a favor de la Sedena, quien alegó como estrategia legal el interés nacional, dejaría sin efectos los juicios promovidos contra la construcción del nuevo aeropuerto.
más de 50 juicios. Hay 2 suspensiones definitivas que tendrían que irse hasta el final del juicio, si así la ratificara el juez el próximo viernes, y muchas suspensiones provisionales que también de inmediato se vendrían abajo si así lo resuelve el juez. Bueno, y también esta mañana en su conferencia matutina, el presidente López Obrador acusó que fueron falsificados documentos para inscribirlos a él y a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en el padrón del Servicio de Administración Tributaria SAT como socios de 26 empresas en Boca del Río, Veracruz. Escuchemos lo que dijo López Obrador. Apareció de que me inscribieron como socio de 26 empresas. 26. Me rayé, me convertí en empresario. Todas las inscribieron el 11 de agosto del 2019 en Boca del Río, Veracruz, en las oficinas del SAT, y me ponen a mí como socio y también a mi esposa. Les voy a entregar toda la información, decirle a los mexicanos que no soy empresario, que respeto mucho a los que se dedican a esa actividad. Yo soy servidor público. López Obrador manifestó desconocer por qué se cometió esto, pero hay muchas posibilidades de estas, se están investigando. En ese sentido, reconoció al SAT porque tienen un sistema para advertir cuando hay operaciones irregulares y este es uno de los casos. Por eso se dieron cuenta y están haciendo la investigación. Vale destacar que aquí el presidente planteó algunas hipótesis, dos de las cuales son importantes. Una es que dice que simplemente puede ser para desprestigiarlo a secas con la gente, con sus seguidores y con el pueblo en general, o la otra simplemente es porque alguna empresa quisiera utilizar su nombre para ver si con eso lograba algún contrato con gobierno fundamentalmente. Bueno, ahí es ese tema. Vamos a ir a una breve pausa, volvemos en unos momentos, no se vaya.